Buenas tardes, Mariano. Te redoblo la apuesta. Muy buenas tardes. Sí, la verdad, después de unos días que no estuvimos en el aire, bueno, Sí, solucionando los problemas técnicos, sí. estábamos nuevamente en el programa número 52 de Distrito 15. A la flauta, ¿eh? ¿Viste? Como, bueno, volvimos, hubo mucha gente que estuvo preguntando, Mirá, decía, bueno, ¿qué pasa que no vienen? de nuestros cientos de seguidores. ¿Qué hiciste cuando no Y venías acá a la radio? en realidad, aparte de extrañarlos, ¿no? Bueno, Bueno, leí, bueno, descansé un poco, cité a algún paciente, bueno, bueno, trabajé, está bien, digamos, está de bien. alguna forma. Uno Trataste de algún modo de mitigar esta ausencia. de mitigar la ausencia, aunque la ausencia vos sabés que siempre aparece, ¿no? No termina de mitigarse nunca. Bien. Vos sabés que en este momento están haciendo en el Colegio de Psicólogos una jornada que es la primera jornada de la comisión gremial con Gustavo Cejas, Qué bueno. que nos acompañó varias veces, Ujú, lo sí, sí. recordás, y es importante no solamente porque bueno van a hablar de la importancia de bueno de revalorizar un poco nuestras actividades en todos los sentidos, en institucional o en forma privada, sino bueno, aparte va a hablar el licenciado Pedro Salas, que es el presidente, y bueno, la verdad que de, teníamos muchísimas ganas de acompañarlos, pero justo coincide con el horario, y la semana que viene seguramente, bueno, vamos a poder contar algo de lo que pasó, que es de incumbencia para todos los psicólogos, así que Sí, cuantos más se puedan acercar hasta las 5 de la tarde, sí, muy importante. Muy importante. muy importante Trabajo. porque, bueno, nuestro trabajo muchas veces fue bastante individual Ujú, o mucho en consultorio, mucho, tuvimos mucho tiempo muy solos mm, y que, bueno, en este momento tengamos un colegio que nos represente, que, bueno, que esté como acompañando a los profesionales en las distintas instituciones, incluso en la práctica privada, me parece que, bueno, es un cambio radical de nuestra posición frente mm. bueno, a la sociedad, ¿no? Qué También. importante, ¿no? Como el lugar que tienen los otros, o el colectivo, o lo comunitario, la institución, para lograr como reinvenciones, para recrearnos, para reinventarnos, para generar como movimientos en una práctica que, como vos decís, tendría a ser como más individual, ¿no? Más, quizás Claro, más estática en algún claro, punto. en algún punto fue una práctica demasiado individual y bueno, con lo que implicaba, bueno, un estado casi de soledad, ¿no? Mm, Digamos como que, bueno, es distinto poder negociar incluso frente a las instituciones el lugar y los derechos que tenemos ujú, cuando estás solo que cuando hay otros que, bueno, que de alguna forma te avalen, ¿no? Entonces mm. juntos somos más y somos mejores. Bien, bien. Bueno, ¿qué te parece si, bueno, aparte de desearle suerte a ellos y bueno, y que ya nos vamos a encontrar y vamos a poder contar que los resultados de esto, si nos vamos un segundito a un corte y tenemos un invitado de lujo, ¿eh? Y como todos los que tenemos, ¿no? Dale, dale, vamos a un corte. Bueno, Mariano, estamos en el segundo bloque. ¿Quién nos acompaña? Nos acompaña alguien que hace poco me di cuenta que era un compañero de la facultad. Esto, un reencuentro sería, ¿sí? Nos acompaña el licenciado Guillermo Baratini. Guillermo es psicólogo muy abocado y especializado, podríamos decir, en niños y adolescentes, ¿sí? Podrías decirlo, sí. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? ¿Cómo Bueno, te va? bienvenido, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. Qué bueno, qué Bueno, bueno. ¿qué es esto de un psicólogo de niños y adolescentes? Mm, Él decía que no era lo mismo un psicólogo de niños que un ¿Qué psicólogo es? infantil, ¿no? Infantil, claramente, sí. Es difícil a veces definir, ¿no? Esa idea de la especialidad, sobre todo, bueno, la línea que yo trabajo es la del psicoanálisis, y a veces es un poco reacio el psicoanálisis a decir que hay especialidades, ¿no? En general, digo. Después hay otras líneas de trabajo que sí, justamente se especializan, digamos, ¿no? En ese tipo de cosas. Eh, Me parece que la práctica varía, claramente, hay diferencias notorias entre trabajar con un niño, un adolescente o un adulto, pero a mí siempre me gusta poner como un objetivo importante el de comprender, ¿no? Creo que en la medida que uno vaya comprendiendo, pudiendo entender qué le pasa al paciente, va a ir pudiendo acompañarlo, ¿no? Que es buena parte de la práctica, sobre todo en niños que en general tienen muy en claro qué es lo que quieren hacer.
En general a uno le van diciendo por dónde tiene que ir, qué tiene que hacer. Y si uno puede ir acompañando y tolerando, probablemente pueda ir haciendo bien su trabajo. Cuando yo empecé, hice mi primera concurrencia en el Centro de Fortalecimiento, ahora se llama así, ¿no? De Desarrollo y Fortalecimiento de la Niñez y de Adolescencia Ramón Carrillo. Y bueno, era ese infanto juvenil, ¿no? Entonces, un poco por casualidad también a veces uno cae en ciertos lugares. Y bueno, y me interesó bastante la práctica con niños, me pareció muy interesante esa idea. ¿Sabes que me quedé pensando en esto que vos decís? Los niños saben para dónde, digamos, la tienen un poco clara, ¿no? Uh-huh. Y por ahí quizás hay como una especie de prejuicio, ¿no? Una cuestión de un saber distinto, de que los niños en general no son los que demandan tratamiento psicológico, ¿no? Uh-huh. Generalmente vienen por parte Por de los padres o los maestros, los médicos. ¿Cómo se articula una cosa con la otra? Bueno, hay variaciones, digamos, ¿no? Están los chicos que se resisten más porque vienen al psicólogo porque están mal o porque tienen que arreglar algo. Y están los chicos que están más dispuestos. En general me parece que es cierto que no muchas veces coincide la demanda de los padres con lo que podría ser la demanda de los hijos. Pero lo importante es que el chico vaya pudiendo apropiarse de ese espacio y que ese primer motivo de consulta, en todo caso, primer pedido que sería de los padres, se transforme en una idea propia, de espacio propio del chico, ¿no? No sé si me explico. Sí, totalmente. Creo que ese es un poco el secreto. Con los niños por ahí no se nota tanto, pero con los adolescentes se nota más. El adolescente muchas veces más reacio todavía a empezar un tratamiento, sobre todo si los padres son los que... Hay casos que los mismos chicos o adolescentes piden, ¿no? Pero no son la mayoría, en general son más los padres o el colegio los que hacen el pedido de derivación. Pero creo que lo interesante es que se pueda apropiar el chico de ese espacio y que encuentre la razón por la cual ir, no tanto siguiendo, digamos, el mandato de los padres o que los padres esperan de él. ¿Y en esto se trabaja con los papás o con las familias? Sí, ¿O? depende de cada línea. Yo en mi caso sí trabajo con los padres. Hay toda una idea de que hay que orientarlos a los padres, o lo que se llama orientación a padres. Eso también hay mucha variación, mucha forma diferente de trabajar. A mí lo que me entusiasma de la orientación a padres es ayudarlos a pensar, no tanto decirles lo que tendrían que hacer o deberían hacer, porque yo como padre hago algunas cosas que, bueno, en la casa de ellos eran otras, digamos, ¿no? Y me parece que lo interesante es saber por qué ellos no saben cómo actuar o cómo responder a las demandas de los hijos, a los pedidos de los hijos, y ayudarlos a pensar sobre eso. Creo que es más interesante y más valioso, por lo menos para mí. Yo cuando hablamos de psicología o tratamientos con niños, se me vino a la mente las matrioshka, la mamushka, ¿no? Esa que vas abriendo y como que te vas encontrando con, bueno, en el caso de las muñecas, con más muñequitos adentro, pero se me hace como que a partir de una demanda de un padre uno puede encontrarse con cosas impensadas, ¿no? Sí. Hay algo que es importante también, que cuando uno hace un psicodiagnóstico a un chico, me parece que los primeros vicios profesionales es tratar de encontrar en el material del chico lo que dijeron los padres, ¿no? En general uno tiene primero la entrevista con los padres, una, dos, las que necesite, y después aborda al chico, ¿no? Y creo que ese es un error que se comete, sobre todo por la relación que uno establece con los padres, cómo se ubica como analista, ¿no? Digamos, según la fantasmática que cada uno tenga. Pero creo que es importante tratar de intentar hacer el proceso al revés, ¿no? Que uno tome el material del chico y después, en todo caso, lo confirme o no con los dichos de los padres, y no al revés. Uno tiene la tentación de ubicar eso que dijo o que manifiesta el chico, que despliega el chico, en lo que los padres dijeron. ¿Me explico? No lo que el gabinete psicopedagógico, el el quien motivo ocupe con ese el cual lo lugar. mandó, claro. Tratar de justificar o entender, a ver dónde está ese síntoma o lo que sea que el chico haga en el colegio, por ejemplo. Bien. ¿Y cuánto escuchás por parte de los padres demandas que tienen más que ver con que mi hijo no se acomoda a cierto sistema, más como un temor a eso o una necesidad de que se acomoden,
que una demanda que tenga más que ver con, realmente estoy preocupado por la autenticidad de mi hijo, me gustaría que pueda encontrarme con un hijo que pueda desplegar su ser, digamos. ¿Cuánto te encontrás Me con parece esto? que eso depende bastante más de la receptividad de los padres que de otra cosa. Si yo soy receptivo y puedo hacer algún insight, alguna introspección, voy a darle más lugar a las ganas de que mi hijo despliegue y ver qué tengo que ver yo con eso, digamos, ¿no? Los padres que sean más reactivos pondrán más el problema en el afuera, si es en el colegio, en los amigos o en el barrio, lo que sea. Parece que la diferencia es un poco esa. Me cuesta generalizar, habrá que ir caso por caso viéndolo, pero yo creo que cuando el padre es más, está más disponible para el hijo, probablemente ese segundo motivo que vos decís pueda aparecer. Cuando el padre está menos disponible, probablemente esté más puesto en, bueno, mi hijo no puede, le cuesta, más que me gustaría que, sería, ¿no? Un poco la... Viste que muchas veces se planteó que el niño hasta una edad determinada, que a veces oscila a los 4 años, si les pasa algo tiene que ver con un síntoma de la familia, ¿no? ¿Esto es así o vos que tenés una experiencia? Sí, yo creo que en parte es así, digamos, es muy difícil pensar hoy en día al chico aislado del contexto, ¿no? Por ahí la primera época del psicoanálisis, sí, lo más inglés, digamos, lo más kleiniano, prescindía un poco de ese contexto. No lo desconocía, pero a la hora de trabajar las fantasías eran propias del chico, había poco de lo interactivo, digamos, ¿no? Hoy ya creo que, si bien sigue habiendo líneas más conservadoras, en general se trata de pensar más a alguien en un contexto, ¿no?, que aislado. Con lo cual, en ese sentido, uno puede pensar que lo que el chico vive tiene que ver con el entorno, ¿no? No solamente con lo que le pasa a él. Y en ese entorno están, bueno, las fantasías familiares, los problemas familiares, cosas no resueltas, que se pueden ir pasando de generación en generación, o, bueno, de distintas maneras se va manifestando eso, ¿no? Guillermo, vos sabés que entre nuestros cientos de miles son ahora de oyentes, Sí. Hay muchos padres. Entonces se me ocurría también preguntarte, ¿qué es para vos? Se habla mucho de límite, ¿no? Pero Sí. ¿qué es un límite, ¿no? Hablando desde tu lugar y de tu experiencia. Sí, a mí me parece que es importante pensar el límite no solamente del lado de la prohibición, ¿no? Porque creo que eso es lo que está haciendo más difícil en las últimas generaciones, o en la última generación de los padres, poder poner límites. Se nota mucho eso, ¿no? Creo que somos hijos de, por ahí, generaciones donde había mucha prohibición, donde había que tratar de transgredir para poder conseguir algo, ¿no? Pero en general somos, creo, hijos de esas generaciones. Las nuevas tienen el otro mandato, que es, está todo mucho más disponible a gozar, sería, ¿no? Lo cual a veces lo hace mucho más difícil todavía, ¿no? Los chicos que no pueden aprovechar todo lo que tienen al alcance se sienten muy mal muchas veces. Entonces creo que lo importante es pensar que los límites no solamente es prohibir, sino también darle valor, cuidar, ¿no? Por ejemplo, hay muchas veces que un adolescente se queja porque su papá le dice que puede salir hasta las 12 de la noche a una fiesta o a un boliche o a donde sea, porque Juancito hasta las 6 se queda, ¿no? Eso se escucha bastante. Si solo se entiende como no te voy a dejar hacer las cosas, es probable que el chico lo sienta como un ataque solamente, ¿no? Como algo más violento. Ahora, si puede entenderlo, no solamente el chico, sino el padre, como que lo está cuidando, porque le importa es que pone el límite que ponga, ¿no? Digo, las 12 es un parámetro, pero me parece que hay que poder empezar a pensar los límites como una forma de cuidado, no solamente del lado de la prohibición, porque si no también uno se pone muy en jaque. ¿Tengo que hacer esto o no tengo que hacer esto? ¿Qué, se puede o no se puede? Esa es una pregunta que los padres hoy hacen mucho. ¿Está bien lo que estoy haciendo? ¿Está mal? Si uno lo piensa del lado del cuidado, tal vez sea un poco más fácil responderse esa pregunta o saber más o menos qué hacer, ¿no? O sea que el límite, más que una prohibición, o sea, también tiene que ver con un cuidado, con dar un lugar al otro, con dar un sostén, una protección, darle importancia, darle
¿Tiene más que ver con eso entonces? Sí, creo con la contención, ¿no? Con la contención. De hecho, un límite es algo que contiene, ¿no? En definitiva. También hay esta época, o por lo menos estos años, están marcando que ya no hay una relación jerárquica como había antes, ¿no? Ahora un chico le enseña cosas al padre, cosa que antes el saber estaba solo del lado del padre, no del lado del hijo. Eso también dificultó o está dificultando el reacomodamiento que hay, ¿no? De las funciones, del rol. Hay mucho movimiento, estamos muy en esa época, con lo cual también hay cosas que son muy difíciles de tratar de definir porque están pasando ahora, ¿no? Claro, hay ciertas cosas que deben ser bastante novedosas, como por ejemplo el tema de la tecnología, supongo yo. Y vos como psicólogos de niños, ¿no? ¿Cómo ves la relación con la tecnología, especialmente los chicos más chicos? Digamos, en esto habría que ponerle un límite, una contención de tal hora a tal hora, o esto sí o esto no. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se puede manejar esto que parece que invadió toda la sociedad, ¿no? Creo que es una dificultad real que antes, o por lo menos yo me acuerdo cuando yo era chico, si yo me portaba mal y la penitencia era no ver la tele, no se veía la tele y no había otro dispositivo ni pantalla a la que yo pudiese acceder. Hoy en día eso no es cierto, digamos. Puedo dejar que no vea tele, pero tendrá la tablet, el teléfono, el amigo, de lo que sea. Los chicos hoy tienen celular muy tempranamente, ¿no? Ya hay chicos de 6 años que ya tienen celular, 7, 8 años. Con lo cual, la capacidad de filtrar que antes tenían los padres, hoy ya no es tan así. Con lo cual hay que empezar a relacionarse de una manera distinta con esta nueva realidad, ¿no? Hace muy difícil sentir que uno no va a poder estar todo el tiempo vigilando eso. Antes uno, digamos, cortaba la tele y ya está, se acabó el problema. ¿No habrá que plantearse también si esto del castigo ya no sirve? Esto de decir, bueno, claro. Por eso antes decía que ya no se trata tanto de la prohibición o el castigo como prohibición, sino del límite también como contención. Ahora, ¿cuánto tiempo uno le deja que el hijo esté frente a una pantalla, una tablet o lo que sea? Ahí no me animo a decir cuánto tiempo, pero sí creo que hay que pensar por qué uno le está dando la tablet, para qué se la da, si es porque, bueno, estoy cansado y no quiero ocuparme, o si es porque realmente es una nueva forma recreativa que uno por ahí no está acostumbrado, porque no se crió con eso. Pero a mí me parece que la tecnología es una realidad y si uno lucha contra eso, probablemente pierda, ¿no? También es cierto que, bueno, a uno no le puede gustar mucho que su hijo esté con determinados juegos o con la Play, pero si todo el contexto escolar, todos sus compañeros viven esa realidad, es probable que este chico quede excluido. Entonces, en esas cosas también hay que pensar hasta dónde se lo priva de algo que es necesario también para el vínculo social. Hoy los chicos, claro, eso se nota en el consultorio, juegan mucho menos con los juguetes, ¿no?, que lo que jugábamos nosotros. Esa capacidad se pierde, o ese interés se pierde muy rápido. En cuanto aparece la Play, se empieza a perder el gusto por el juguete. Hay chicos particulares que por ahí sí se interesan más. Esta proliferación de estas jugueterías, ¿no?, didácticas o que apuntan a que el juguete sea más un desafío de pensar, creo que estimulan un poco. Pero en general se perdió mucho esa relación con el juguete frente a estos nuevos juguetes serían en realidad, ¿no? Porque una tablet es un juguete nuevo, no es que... Pero sí hay algo de la capacidad de invención, de la elección, que en un juego de Play está muy condicionada. En realidad uno cree que va eligiendo y en realidad hay una programación que va destinando, ¿no?, al modo de... ¿Se acuerdan de los libros de Elige tu propia aventura? Que uno iba como leyendo. Sí. Bueno, hay algo de eso que se va perdiendo. Entonces, es difícil, la verdad que es complicado ver qué hacer, qué no hacer. Yo creo que es importante saber que no hay que privarlo al chico de ese uso, que también se le puede dar un uso creativo y no solamente es perder el tiempo o atontarse con una pantalla, que puede servir para muchas cosas, y que hay cosas que ya no van a volver a ser como antes. Eso es una realidad. Como padre de niños, ya me estresé, voy a decir. Pero no, me quedé pensando en algo que dijiste, en dos cosas me quedé pensando, y las voy a decir porque si no después me olvido. Dale. Una, te quería preguntar, vos hablaste de esto de la transgresión. Te quería preguntar si crees que entonces hay nuevas formas de transgredir, sabiendo que hoy el acceso a la transgresión
tal vez me pregunto si es más accesible, transgredir es más fácil, ¿no? Tengo mi celular, tengo escondida, tengo esto, tengo lo otro, ya no era la tele y listo, entonces me queda una o dos alternativas. Me pregunto si transgredir es más fácil, teniendo la accesibilidad. Y por otro lado, también me quedé pensando en algo que dijiste, que tenía que ver con, habría que pensar por qué los padres le dan a los hijos la posibilidad de acercarse a estos dispositivos, ¿no? Me quedé pensando en esas dos cosas. Podés responderlo en el orden que quieras. Voy a ver si puedo responderla. En principio, pensaría si se puede relacionar la palabra fácil con transgresión. Si algo es fácil, no sé si es muy transgresivo, no lo sé. Creo que la transgresión va del lado de la dificultad. Y en esto, en relación a que hoy se puede gozar de casi cualquier cosa, y ese es el mandato, hace más difícil la transgresión. A mí me pareciera que alguien más conservador es alguien más transgresor. Así que creo que se hace mucho más difícil poder catalogar o clasificar la transgresión como algo del lado de desafiar a la autoridad o desafiar lo establecido. Ya no sé si están así. Habría que ver qué es lo establecido para poder definir que sería algo relacionado a la transgresión, en definitiva. ¿Qué es lo establecido? ¿Cuál es ese parámetro? Hoy parece que uno, por ser políticamente correcto, supuestamente tolera casi cualquier cosa. Bueno, digo, ¿no? Hay tantas cosas nuevas que es importante poner parámetros, no para que queden rígidos y estructurados, inamovibles, pero sí de vez en cuando uno necesita algún parámetro. Bueno, en base a los parámetros que uno tenga, si transgrede eso, será transgresor, si no, no. Pero socialmente es muy difícil definir eso. Esto sería un trabajo adicional para los papás, porque si socialmente está más difícil, los papás van a tener que como comprometerse como familia para saber qué es lo que está prohibido, qué está lo prohibido. Sí, yo entiendo que cada familia es un mundo, ¿no? Digamos, y cada uno tiene sus singularidades y hay que prestarle atención a eso. Decía hace un rato que no sé cuánto sirve poder generalizar, esas cosas pueden servir, orientar, pero no sé si demasiado, ¿no? Y la otra que me habías dicho. No, esto acerca de un poco vos decías, bueno, habría que ver por qué con qué sentido, para qué los padres le están dando estos dispositivos como forma de entretenimiento, de divertimiento. Entonces me preguntaba, bueno, ¿cuáles podrían ser esas variantes de motivos, ¿no? Por parte de los padres? Sí, me parece que en cuanto a la pantalla, bueno, por ponerle un nombre, ¿no? Se transforma en lo que contiene al chico, ahí está el problema, ¿no? Que la mamá, el papá, la abuela o quien sea no quiere ejercer esa función de contención, de juego. Me parece que si la pantalla empieza a ocupar esa función, y es un problema. Otras cosas que tengan que ver con que el chico se interese en determinada aplicación que le pueda ayudar a diseñar, no sé, este juego que ahora está tan de moda, se llama Minecraft, que es un juego en donde el chico se va construyendo su propio mundo. Me parece que es interesante, ¿no? Qué objetos él va eligiendo para poder armar ese mundo, cómo lo arma. Digo, es un instrumento para que en el análisis, en la sesión, ¿no? En el tratamiento de un chico uno pueda también investigar un poco, bueno, ¿y qué personaje le interesa? ¿Y por qué eligió ese? ¿Y cuál es la característica de ese personaje que le interesó más, que le llamó más la atención? Eso también nos va dando una pauta a nosotros, a los analistas, de qué es lo que está buscando, qué de la fantasía del chico está pudiendo desplegar en ese juego, ¿no? Así que creo que si contribuye al desarrollo de la fantasía, me parece que está bien. Ahora, si es en el sentido de la función de sostén, ahí lo veo más complicado, ¿no? Creo que ese es como la bisagra o el límite donde uno puede llegar a decidirse si sí o no y en qué momentos, ¿no? Tengo otra pregunta. Dale. Sin bloque, ¿eh? Bueno, sin bloque, vamos, bien. vamos Como con quieran. todo. No, decía, ¿vos crees que estamos en un momento, una época donde se borró un poco esta, digamos, la autoridad? Y en el caso de que se haya borrado no sé, temor, respeto a la autoridad, ¿qué tipo de consecuencias crees que está trayendo esto, en el caso de que tu respuesta a lo primero sea afirmativo, ¿no? Creo que es un poco de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros, cuáles son los ideales, cuáles son los mandatos? Me parece que es parte del problema. No sé qué podría pensarse por autoridad, ¿no?
Evidentemente hay un movimiento que está haciendo que funciones que antes ejercían unos, ahora las ejerzan otros. Cuando hablo de funciones, hablo del mismo rol de siempre, ¿no? Yo creo que la autoridad sigue estando, no es que desaparece, estará puesta en otro lugar. Pero a veces uno piensa que los cambios hacen que en realidad cambien necesidades o principios fundamentales, y eso por ahí sigue estando. Lo que pasa es que hay que descubrir en dónde van apareciendo. Me parece que la idea es que uno pueda ubicarse en un lugar, y a partir de ese lugar que uno ubica va a poder ir definiendo qué cosas son las que lo limitan a uno, a qué mandatos responde. Creo que es un poco eso. No sé si respondí lo que... Sí, y además cuando hablabas de la autoridad, claro, yo pensaba, aparte de la autoridad, ¿qué pasa con la legalidad? Si se borra un poco la legalidad, la ley, qué es lo que está permitido, qué es lo que no está permitido, cuáles podrían ser las consecuencias, sobre todo en la niñez, ¿no? Vale todo, puedo tratar al otro como se me canta, puedo, digamos, qué pasa con los parámetros, decías vos, ¿no? De hasta dónde, digamos, si borrándose la legalidad también se borra un poco la idea de que, bueno, el otro es semejante a mí, tengo que respetarlo, hay algo que regula los vínculos, ¿no? Entonces me preguntaba, bueno, ¿qué pasa cuando se pierde un poco por ahí la ley, la legalidad? Hay algo que está pasando bastante ahora, ¿no? No me voy a la afuera de la casa, sino lo que pasa adentro, que es el tema del colecho, ¿no? Que es cuánto tiempo duerme un bebé con su mamá, por ejemplo, en la cama. Hay gente que piensa que eso tiene que ser algo muy prolongado. Cuando eso es muy prolongado, primero habría que plantearse si es necesario que se arranque así, ¿no? Pero bueno, en el caso de que esa pareja de padres así lo decida, bueno, ¿no? Habrá que ver cómo se relaciona. Pero sí se nota que se va desplazando el lugar, por poner una cosa más estándar, ¿no? Del padre de esa cama, ¿sí? Ahora pasa bastante que las madres duermen con sus hijos y el padre duerme... No me refiero a la noche, en la mitad de la noche, que por ahí uno se pasa, ¿no? Ya desde comienzo pasa eso, donde nunca hay lugar para tres, digamos, ¿no? Siempre hay lugar para dos, y en general es el padre el que se va corriendo. Eso que también va de la mano de lo que hoy llaman la lactancia prolongada, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hay que ser muy cuidadoso con eso, porque puede ser que haya beneficios probablemente en un vínculo, ¿no? Pero también hay que ver cuántas dificultades en la separación tan necesaria para la autonomía, para el desarrollo de la autonomía, está en juego también cuando yo justifico o pienso que está bien que mi hijo que tiene 8 años siga durmiendo conmigo en mi cama, digamos, ¿no? Lo mismo con el pecho o la mamadera, digamos, ¿no? Los sustitutos que haya. ¿Hasta cuándo, no? Tienen que seguir tomando el pecho. No por nada se le puso destete a ese momento en el que el bebé y la mamá dejan de unirse o de comunicarse por el pecho, ¿no? Y que coincidía con la dentición, con la motricidad, con montones de cosas que ya muestran que hay una evolución que permiten que el chico tenga un grado de autonomía mayor. ¿Por qué se sigue sosteniendo algo que no tiene que ver con esa autonomía? Bueno, habrá que ver en cada caso en particular por qué esa madre o ese padre siguen sosteniendo eso, ¿no? Sí, igual vos decías en algún punto que si bien es lo individual y seguramente nuestra ciencia tiene que ver con el uno a uno, pero decís algo que parece que se está como generalizando, Sí, ¿no? Entonces sí. también hay una influencia de lo social sobre Sí, algo, sí. ¿no? Porque no, yo me quedaba pensando en esto, vos hablabas de los niños y también dijiste que trabajabas con adolescentes y como si por ahí quizás la pregunta es muy amplia, ¿no? Pero si la problemática social de ser adolescente hoy, si es muy diferente a la que era un tiempo atrás o cuando ustedes fueron adolescentes, ¿no? Porque daría la impresión es como si estuviera más como comprometida a ciertas adicciones, a cierta, bueno,
a cierta falta de legalidad, digamos, a cierta cosa del borde de algo. ¿Esto es así o es una impresión que tenemos? Los adultos, decís vos. Sí. Y probablemente desde los adultos, que creo que nos ha pasado a nosotros con nuestros adultos, siempre la problemática actual es más grave que la pasada, digamos, ¿no? En general uno tiende a pensar así. Todo tiempo pasado fue mejor. Fue mejor, ¿no? Habría que ver. Pero, digamos, estos chicos nacen en este mundo. Nosotros nacimos en otro mundo, pero ellos nacen con... digamos, eso también no solamente tiene, creo, que ver con el tema de las adicciones, sino también con todo este esquema nuevo que se va armando en relación a las identificaciones sexuales, elecciones sexuales, cuestiones de género, que para uno... por ahí es algo un poco más difícil de asimilar. Los chicos, bueno, nacen en este mundo, con lo cual tal vez para ellos sea más natural, ¿no? Lo que para nosotros puede ser más difícil de comprender. Pero al mismo tiempo también sostengo que hay evidentemente acceso a cosas mucho más significativas y traumáticas, digamos, ¿no? No es lo mismo recibir una impresión, como por ejemplo un chico de 8 años que puede ver pornografía, ¿no? Que lo que significa para su aparato psíquico recibir ese estímulo que un chico de 15, ¿no? Claramente no es el mismo efecto, por más que los chicos de 8 de hoy no sean como eran los chicos de 8 de hace 40 años, ¿no? Sí, daría la impresión que se hubiese como adelantado la adolescencia y atrasado en la finalización, ¿no es cierto? Sí, el otro día escuchaba, no me acuerdo quién, que decía cómo se ha unificado todo ese segmento, ¿no? Que por ahí en un mismo lugar, no sé, en una fiesta, uno puede encontrar a un chico de 15 con uno de 40 conviviendo en el mismo espacio y sin grandes diferencias. Antes yo me acuerdo, no sé si sigue estando, pero estaba esa diferencia entre la matiné y la noche, por ejemplo. Hoy no sé si es tan así, puede ser que en algunos lugares siga. Pero hoy es muy fácil ver un chico de 15 con uno de 40 conviviendo y haciendo las mismas cosas, ¿no? No es esa relación que por ahí antes podía haber, más peligrosa si se quiere, que hace un chico de 15 con uno de 40. Hoy eso se ha como naturalizado y creo que tiene que ver con eso que decís, cómo se inicia antes y se termina después, ¿no? Como que antes tal vez habían territorios un poquito más marcados. Sí, más segmentos, ¿no? Más segmentos. Estaba más segmentado. Hoy me parece que eso desapareció y creo que también es la tendencia a hacerlo, ¿no? Esta idea de la globalización tiende como a anular las diferencias, ¿no? Que es lo que más nos angustia, pero lo que más deberíamos aprovechar. Quiero decir, a uno le angustia ser diferente al otro y a veces en el intento de controlarlo al otro, de dominar, trata de anular esa diferencia. Y la diferencia es lo que lo hace a uno propio, ¿no? Y singular. Por eso creo que se le tiene mucho miedo a la diferencia, pero habría que poder usarla a favor, no en contra. No sé si me llevo a explicar con eso que digo. Claro, vos hablas de una diferencia que no esté sostenida en el prejuicio, sino una diferencia no de más o menos, sino de diferente, sí, cualitativa, digamos. Sí, que mi hijo no sea como yo espero que sea, puede llevarme a mí a implementar castigos y cosas porque yo quiero que sea como yo. En cambio, si yo puedo capitalizar esa diferencia, probablemente lo ayude a encontrar lo propio, a saber en unos años qué querrá estudiar, ¿no? Qué querrá hacer de su vida, y no que esté tan pendiente de que lo que yo pueda pensar es amenazante porque es distinto a, ¿no? Creo que esa sería un poco la idea. Escucho hablar de la niñez, de la adolescencia, y uno a veces piensa, bueno, yo también trabajo en escuelas, y uno a veces piensa, bueno, ¿cómo hacer para que los niños lleguen de la mejor manera o de la manera más armada posible a una adolescencia donde puedan tomar decisiones propias, donde puedan tomar decisiones con seguridad, sin demasiada influencia de su entorno, de la grupalidad? ¿Cómo se arman, si se me permite la construcción de la oración así, ¿no? ¿Cómo armamos adolescentes seguros, con buena autoestima? ¿Es desde la niñez, desde el nacimiento? Hay un concepto bastante clásico que Winnicott llamó la capacidad de estar a solas en presencia del otro, ¿no? O de poder jugar o lo que sea. Creo que esa es un poco la clave. Básicamente la situación es, hay un chico chiquito jugando y está su mamá ahí haciendo alguna otra cosa y cada tanto el chico mira
para ver si su mamá está custodiando un poco el contexto, el ambiente, para que él se pueda dedicar a lo suyo, digamos, ¿no? Si él se siente seguro en ese contexto que la mamá le puede dar, digo mamá por generalidad, ¿no? Él va a poder abocarse a lo suyo. Ahora, si esa custodia no está garantizada, y ella no se va a poder ocupar tanto de lo propio, va a tener que estar más preocupado por si pasa algo, si hay algo peligroso, ¿no? Impredecible. De ahí en adelante, todo es así, ¿no? Lo que decís de la generalidad, a mí me parece que el adolescente necesita también, para poder tomar cierta distancia de los padres, de acoplarse a cierta generalidad, que se la van a dar los pares o algún ídolo que pueda encontrar, ¿no? Pero digo, el adolescente lo que tiene de particular, y eso lo dice un autor que a mí me gusta mucho, se llama Ricardo Rodulfo, habla del adolescente como un segundo deambulador, ¿no? Que es donde se resignifican muchas cuestiones, pero que la diferencia es que cuando el chico es chiquito, y en el ejemplo clásico de que meta el dedo en el enchufe, habrá una mamá que le diga que no lo haga. En la adolescencia ese enchufe se trasladará, se desplazará a otras conductas peligrosas, pero ahí ya no va a estar mamá para decirle cuidado hijito con lo que hace. Entonces me parece que la apuesta es a que en esa primera etapa de la vida, esas capacidades de poder estar a solas en presencia del otro, esos cuidados, se internalicen, ¿no? Por eso es importante tratar de hablar de cuestiones de la sexualidad, de las adicciones, etcétera, antes de la adolescencia. Porque cuando yo llego a la adolescencia, todo lo que papá y mamá me dicen es tonto o no me entienden, y estoy mucho menos accesible a lo que papá y mamá me puedan decir. En cambio, siempre sin exagerar en la información que se da, ¿no? Porque también el chico puede no estar interesado en algunas cosas que nosotros le podamos decir. Es interesante en ese periodo que se llama de la latencia, ¿no? Que va después de, digamos, cuando se ingresa al ciclo primario sería, ¿no? Poder tratar de abordar ahí esas cosas, porque lo que yo le diga a mi hijo en esa etapa va a ser tomado de una manera que seguramente en 3 o 4 años posteriores no va a ser así, no va a tener ese alcance. No hay que esperar a que estén pasando las cosas para poder hablar de eso, ¿no? Me parece que... Qué interesante, incluso con esto de lo que veníamos hablando, de que hay una adolescencia como prematura. Los papás tienen que apurar un poco también estas cuestiones, porque bueno, no pueden esperar hasta los 13, 14 años que ya están en plena actividad. Vos estabas hablando en esto de comenzar los primeros momentos, ¿no? Y ya que sabemos que, bueno, porque nos contaste antes, que estabas haciendo supervisión y trabajabas con profesionales recién recibidos, ¿cómo es la problemática de los primeros momentos de los colegas? Sí, es interesante porque me parece que esta idea de la capacidad de estar a solas en presencia del otro, que decíamos recién, también le pasa al psicólogo o al analista que recién empieza, ¿no? Bueno, les contaba que yo trabajo en este centro Ramón Carrillo, donde se trabaja con población, en su mayoría de la Villa La Cava, que tiene una cuestión de entorno social complicada, en algunos casos muy complicada, ¿no? Y cuando uno está ahí siente mucho la urgencia y la necesidad de ver cómo hace para también ocupar ese afuera. Quiero decir, en cuestiones que le puedan pasar al chico, tratar de cuidarlo más allá del momento de la sesión, ¿no? Por cuestiones obvias, ¿no? Que pueda estar expuesto a muchos peligros, tanto en la calle como en su casa. Y eso creo que es una ansiedad que se repite mucho en los que recién empiezan, ¿no? Que a mí también cada tanto me pasa, pero me pasaba bastante más cuando empecé, que era esa preocupación por salirme del consultorio, por salirme de ese momento del aquí y ahora con el paciente, por tratar de reducir el peligro al que pueda estar expuesto. En cambio, si yo apunto a que mi tarea y mi trabajo sea trabajar con el chico ahí y apostar a eso, probablemente yo pueda también ayudarlo a desarrollar esa capacidad para que cuando esté solo o no en presencia de alguien que lo escucha y que lo comprende y que lo contiene, algo de esas capacidades él pueda después desplegar cuando no está en una situación como por ejemplo la del análisis. Esa creo que es una ansiedad bastante frecuente, recontra comprensible, ¿no? Porque se escuchan cosas gravísimas, ¿no? Y sobre todo que, bueno, lo que uno trata de hacer es que los derechos del chico se cumplan, que la vulnerabilidad
¿no? Que lo social también le impone sea lo menor posible, con lo cual la tentación de estar diciendo qué tienen que hacer los padres a ese paciente creo que desenfoca un poco la tarea, que en realidad es la apuesta es con el chico, ¿no? Si los padres contribuyen, muchísimo mejor. Claramente hay diferencias entre un chico que se encuentra más solo en un tratamiento que padres, como vos decías hasta al principio, ¿no? Que puedan contribuir y ayudar a eso. Pero creo que la apuesta es eso, y que uno se pueda dar cuenta de que el trabajo que uno fuerte, que uno tiene que hacer es con el paciente y no tanto afuera del consultorio, eso lleva tiempo, ¿sí? Y convencerse de que lo que uno está haciendo es lo que hay que hacer, también lleva tiempo, en lo que uno crea, ¿no? Que tiene que hacer. Y otra también es que a veces se confunde mucho, por ejemplo, bueno, el chico es a través del juego que elabora sus fantasías, sus problemas, y a veces la idea de, ¿qué estoy haciendo yo con un chico? Estoy jugando, como podría jugar, no sé, alguien que lo cuide, una mamá, una niñera, una abuela. Creo que ese también es muchas veces la pregunta de qué significado tiene eso que el chico está haciendo, ¿no? Porque si no uno puede pensar que está cuidándolo nada más, ¿no? Esa también es otra inquietud. Después habrá que ver qué línea uno trabaja para ver cómo comprende esas cosas que el chico hace, ¿no? Pero usé muchas veces la palabra comprender, me parece, y que es porque en eso es lo que yo creo, ¿no? Que la idea es comprender qué es lo que está pasando. Si uno comprende, probablemente vaya haciendo de forma muy natural esas cosas que tiene que hacer en una sesión. Si uno no comprende, probablemente ponga más lo racional en juego y no tanto lo emocional. Es más fácil, digamos, racionalizar, pero no es útil, digamos, para el paciente, ¿no? Con lo cual la relación con lo emocional es fundamental, pero para eso hay que sentirse más confiado. Yo me acuerdo alguna vez que tomé alguna clase de música sobre algo que me costaba mucho al principio cuando tomaba ciertas posturas, ¿no? Por ejemplo, para, qué sé yo, tocar el piano, la guitarra, que eran muy rígidas, ¿no? Y yo por ahí quería aprender a improvisar. Y siempre me dijeron eso, primero hay que aprender lo clásico, lo más estructurado, para sobre eso poder improvisar, ¿no? Y a veces uno por ahí quiere empezar al revés. Hay ciertas pautas, ciertas cosas que tal vez uno tenga que ser medio rígido al principio, en relación al encuadre me refiero, ¿no? Sobre todo en una institución donde la institución es la que establece que sí y que no. Tal vez en el ámbito privado y con un poco más de recorrido uno puede darse ciertas licencias, pero creo que el encuadre al principio sobre todo es algo muy importante, porque es lo que a uno lo sostiene, lo que sostiene la relación con el paciente y sostiene al paciente también. Esa es otra, digo, de las inquietudes de los profesionales. Hablo más que nada a nivel institucional, ¿no? Que se hacen preguntas, ¿qué está bien, qué está mal? Esa pregunta aparece, ¿puedo o no puedo? Creo que esas son inquietudes que van apareciendo. Bueno, qué interesante. Decime, la supervisión que ustedes hacen allí, que es grupal, es individual, la piden los profesionales. Yo lo que hago, yo en particular, superviso casos individuales y eso es a demanda de los profesionales. Después hay otros tipos de dispositivos, hay grupos también, y esa es una supervisión grupal. Digamos, están todos los profesionales con un supervisor de grupo, y bueno, entre ellos intercambian y piensan situaciones. Obviamente el dispositivo no es el mismo, ¿no? No es lo mismo un grupo de chicos que un chico solo, con lo cual también hay diferencias en los criterios a pensar para la supervisión, ¿no? En mi caso en particular, yo superviso casos individuales dentro de lo que es la psicología infantil individual, ¿no? Después estará terapia familiar, que bueno, supervisará al grupo, pero en mi caso es eso. Yo me llevo la palabra comprender, porque claro, me queda pensando que si un padre que busca comprender a un hijo, me imagino, por un poco todo lo que vos venís diciendo, que entonces el hijo se va a sentir comprendido, posiblemente, ¿no? Y también creo que es importante espacios donde los padres se sientan comprendidos, donde haya otro que trate de comprender a los padres, para que los padres se sientan comprendidos. Y bueno, te quería preguntar qué opinión tenés acerca de, bueno, ciertos como dispositivos, como por ejemplo estas escuelas para padres o dispositivos que buscan acompañar a los padres
orientar, si querés, en algún punto. ¿Qué opinión tenés? Si crees que realmente puede ser algo como muy válido para los padres hoy en día, ¿no? A mí me parece que todo aporta, digamos. Ya la inquietud de un padre que va a un lugar así es porque le interesa saber qué le pasa al hijo, cómo ayudarlo al hijo. Así que me parece que aporta. No sé si cumple con todos los requisitos, digamos, que un padre espera o que cómo debería ser. Yo no me especializo en ese sentido, pero sí pienso en qué le pasa a un profesional cuando se reúne con los padres. A mí me parece que es muy valioso y útil que uno pueda empatizar con el padre, ¿no? Porque si no, el padre solo va ahí a que lo reten por lo mal que hizo, o en qué se equivocó con el hijo, y la verdad que no está bueno eso, no es constructivo. Si en cambio ese padre se puede conectar con sus propias emociones infantiles, tal vez pueda entender también a su hijo, con lo cual creo que el trabajo es un poco ese, ¿no? Ayudarlos a pensar, pero también empatizar con ellos, para que no queden como los responsables de la patología o lo que sea que al hijo le pasa. Pero entiendo que aporta, ¿no? Todo lo que vos decías también. Esto es probable que muchas veces en estas entrevistas de padres, los padres después salgan con la propia inquietud de hacer ellos mismos algún tipo de consulta, ¿no? Sí, a veces se sugiere también, ¿no? Sobre todo la idea es que, bueno, uno pueda hacer esa sugerencia cuando ve también cierto interés, ¿no? Del padre, para que no suene, como decimos, acusatorio o un ataque, ¿no? Vaya a terapia porque lo que usted está haciendo está mal. Pero muchos padres, a partir de ponerse en contacto con las necesidades emocionales del hijo, empiezan a ponerse en contacto con sus propias necesidades, ¿no? Con lo cual eso hace que por ahí busquen un espacio propio en donde puedan ya no trabajar y pensar a su hijo, sino a ellos mismos, ¿no? No queda otra, hay que trabajarse. Parece que hay que trabajar. Y vos decías que te habías quedado con esto de la comprensión y yo me quedé con esto de la falta, pero la falta del tiempo. La falta porque del tiempo. La verdad que escucharlo es muy interesante y bueno, me parece que está haciendo un trabajo muy comprometido y muy muy piola, ¿no? Digamos, así que me parece que en otro momento lo vamos a tener que invitar. Nos quedaron muchos temas ahí por sacar, ¿no? Por conversar, así que claro que te vamos a volver a invitar. Cuando ustedes quieran, les agradezco mucho la invitación. Y una cosita que quería agregar, que cuando hablabas al principio, ¿no? De la necesidad, de cómo se fue transformando la profesión y el trabajo del psicólogo, ¿no? De la soledad, parece que este es un espacio muy bueno también para que ese aislamiento que antes había empiece a poder compartirse. Y creo que el intercambio ayuda a eso, ¿no? A conocer cosas que uno por ahí no conocía. Yo he visto algunos otros programas, me enteré de cosas que no sabía, de distintas disciplinas, así que me parece que en ese compartir está muy bueno, porque va en contra de esa idea del aislamiento, ¿no? Bien. Así que lo felicito, está muy bueno. Bueno, gracias y bueno, esa es la idea, justamente poder visibilizar dentro de los profesionales mismos y por fuera, bueno, todo el trabajo del psicólogo que fue como creciendo y sigue creciendo, como dice Mariano, bueno, vamos a conquistar el mundo, ¿no? Y ya me la estoy creyendo. Bueno, ¿qué te parece si nos vemos la próxima? Ya tengo ganas del 53. Ah, bueno, ya. El programa 53. El próximo es. Bueno, muy bien. Bueno, saludos. Hasta la próxima.